Quédate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio acá en Comunidad de Cuidados. Ya estamos a 18 de noviembre, falta poquito para Navidad, casi nada, ya se nos fue el año. Como todos los martes, queríamos saludar a nuestra amiga Marcia, que está en su casa con problemas de salud aún, le mandamos muchos saludos. Pero el día de hoy vamos a conversar un tema bien interesante. Vamos a hablar de la pediatría en la experiencia asistencial y en cuidados clínicos, sobre todo en la parte de enfermería. Para eso, hoy día tenemos a una gran invitada cuya trayectoria tiene mucho que ver con salud pública. Marcela Nilsson Silva es una docente que conozco hace mucho tiempo. Ella es enfermera, diplomada en gestión en salud, es magíster en docencia universitaria y ha tenido mucha experiencia en el hospital Dr. Luis Calvo Maquena, y ahora va a estar con nosotros hablando de temáticas que tienen que ver con el cuidado, con experiencia en pediatría y también cómo su experiencia en esa área la llevó hacia la docencia. ¿Cómo están, Marcela? Gracias por estar acá. Hola, Caro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder acompañarte en esta instancia y dar a conocer un poquito de lo que he hecho y de cómo he tratado de aportar también en el proceso de formación de futuros enfermeros y enfermeras de acá de esta universidad. Sí, mira, yo voy a contar algo que el otro día vi, hace tiempo ya, y dije, ¡ay, qué lindo! Porque estaba mirando por mi ventana de la oficina y yo te vi, y los estudiantes que venían como entrando, yo creo que ya eran como del último, de estar en internado, no sé qué, así como de último año, y se pasaron, te vieron y te fueron a abrazar. Yo dije, qué bonito, esa como que se traspase esa como emocionalidad, aparte del contenido o de la experiencia que tú les entregas, sino que también tiene que ver con lo emocional. Entonces yo creo que eso también es parte de este proceso. Y como acá siempre somos bastante preguntonas, y lo que queríamos saber primero, ¿cómo llegaste, cómo tu experiencia vital te llevó a tomar la decisión que hemos tomado la mayoría de que estamos acá en este programa, hacia un área que tiene que ver con cuidados? Mira, fue como casi fortuito, porque yo de chica nunca quise ser enfermera. Quise ser otra cosa, yo quería ser secretaria, y ese fue mi foco, siempre, desde chica. De hecho, yo estudié en un liceo comercial la enseñanza media, tengo mi título de secretaria, y después por temas de salud tuve que buscar otra área, ¿ya? Y en eso empecé como... Yo salí de cuarto, me di un año sabático, y ahí mis papás me pagaron un preuniversitario, y en ese caminar fue que empecé a buscar qué me gustaba, aparte de ser secretaria, y que como te decía, por un tema de salud no pude ejercer porque tengo una tendinitis crónica en el brazo derecho, así que el traumatólogo me dijo no. Así que empecé a buscar y empecé como a ir hacia atrás en el tiempo y a ver mi historia, y me di cuenta que siempre me gustó cuidar. Siempre fui de la Cruz Roja en el colegio, si había alguien que se caía yo siempre iba a ayudarlo, si había alguien enfermo estaba muy preocupado esa persona, y yo dije empecé a buscar qué opciones habían y llegué a enfermería. Así que entré a estudiar, no muy convencida, pero claro, en la universidad que yo estudié teníamos práctica en primer año, y ahí fue como, sí, esto es lo mío. Qué bueno. Así que ahí me motivé, y claro, pues dentro del curso de la carrera me costó harto, porque yo no tenía la misma base como en el área científica, humanista, claro. Entonces fue como harto desafío mientras estudiaba, pero tuve la suerte de encontrarme con muy buenas compañeras que son amigas mías hasta el día de hoy, y ellas como que fueron mi soporte ahí para no flaquear.
y lograr sacar la carrera. Oye, Marce, pero no tenía tendinitis crónica y después con la aguja no te vino nunca. Sí, he tenido algunas crisis de tendinitis, pero menos frecuentes que si hubiese sido secretaria. Sí. Buscaste ahí estrategias para no ocupar tanto la mano, porque igual yo les comento, uno hace un cerro de medicamentos, entonces uno está ahí todo el día bajando el émbolo, subiendo el émbolo, y eso hace que se ejercite harto la muñeca. ¿Qué dirías tú o cómo le explicarías a la gente el proceso que tú viviste cuando ya llegaste al Calvo y estuviste como enfermera clínica? ¿Cómo fue ese acercamiento con los niños? Sí, mira, a mí siempre me han gustado los niños. Me gusta mucho, logro tener una muy buena afinidad también con los niños, y yo cuando tuve que ya elegir para hacer el internado, yo elegí el internado en pediatría. Entonces tuve la suerte de hacerlo en el Hospital Calvo Maquena, en la unidad de segunda infancia, y ahí me enamoré más todavía de lo que era la enfermería pediátrica. Tuve muy buenos modelos a seguir. Las enfermeras que habían en ese momento me enseñaron mucho. También con ellas mantengo una amistad muy linda hasta el día de hoy. Y ellas me enseñaron mucho, como a pulir esos detalles que de repente la universidad no te lo enseña. Y tuve la bendición, por decirlo de alguna manera, de quedarme trabajando al tiro. Ah, mira, qué bueno. Sí, cosas que pasaban antes que ya cosas que pasaban antes, sí, justamente, que hoy día lamentablemente no ocurre. Es un poco complejo, sí. Entonces yo terminé el internado y después salí un mes para preparar mi examen de título, y después volví a trabajar el 9 de enero. Al hospital. Así que un gran cambio que ha habido ahora. Ya los estudiantes y las estudiantes no pueden quedarse trabajando en hospitales. Antes nosotras, bueno, yo no sé, ambas somos como de la misma época más o menos, en donde uno podía trabajar al mismo tiempo que estabas estudiando, sin tener el título aún. Y como con una autorización, tenían que escribirte como una carta a los docentes. A veces uno podía ir en las campañas de invierno también. También, sí, de podía trabajar, de refuerzo. Sí. Bueno, cosas del pasado que le estamos comentando. Ahora ya no se puede. Ahí está un poco saturado el área, pero bueno, de a poquito hay que ir abriéndose camino. Y algo súper importante dentro de la pediatría y de cualquier área de pediatría, ¿cómo es la relación con la familia? Papás, mamás, cuidadores, ¿cómo te enfrentas ahí a eso? Sí, primero yo creo que a diferencia del adulto, uno acá en pediatría tiene que tener claro que el paciente no es solo el paciente que tú tienes en la cuna o en la cama, sino que va a ser el binomio o el trinomio dependiendo de cuántos cuidadores principales tenga el niño, y uno a ellos tiene que tratarlos con el mismo cariño y la misma empatía que tú estás tratando al paciente principal. Yo siento que igual están en una situación tan compleja donde en general ellos son muy dados a recibir lo que tú le puedas entregar. Entonces, si tú llegas en la mañana, te presentas, les dices que va a ser la enfermera que va a estar con ellos y lo haces con una sonrisa en la cara, con buenas palabras, escuchándolos, dándole el tiempo también para que ellos puedan preguntarte quizás cosas muy básicas o cosas que no entendieron de repente de lo que le cuentan los médicos o quizás otro profesional. Yo creo que eso es clave para generar esta relación de confianza con el paciente, y de esa manera ellos se van a volver unos facilitadores en este proceso de cuidado que nosotros estamos brindando a ese niño o esa niña o ese adolescente que está ahí hospitalizado. No te niego que igual hay algunos papás o cuidadores que son más difíciles de tratar, pero el ambiente pediátrico te da para que eso, si se llega a presentar, empiece como a decantar rápidamente. Sí, en general las veces que tuve experiencias, que fue solo en el internado, fueron bien agradables. La mayoría de las y los profesionales eran bastante como conciliadores en general. Sí, es que de verdad es un ambiente súper distinto, es como más lúdico, porque el niño te lo exige. Sí, de hecho, como todo, muchas cosas son a base de juegos
te obliga de cierta manera a que tú también andes en esa como sintonía lúdica de andar alegre, como que de verdad en un servicio pediátrico tú dejas tus problemas personales de la puerta para afuera y ahí tú como que te equipas en todo sentido en este rol de enfermera o enfermero pediátrico y todo el personal. En general, mi experiencia, por lo menos en aquellos años que estuve en el hospital, nunca vi como malas caras que se mantuvieran o roces entre el personal. Si había alguna diferencia, siempre se conversaba a puertas cerradas. Y de verdad que era un ambiente mucho más agradable, más relajado, a diferencia de lo que uno puede ver quizás en un servicio de adultos, sin discriminar, sí, obviamente, pero es distinto. Discrimina. Es distinto, dejémoslo ahí, es muy distinto. No, sí, yo trabajé en un servicio de adultos, pero en un área muy compleja, entonces igual eso hacía que hubiese un estrés distinto, una forma de relacionarse muy distinta, porque claro, paciente crítico, generalmente los estresores, el cortisol está un poco más alto. Te iba a preguntar, cuando tú estuviste dentro del Calvo Maquena, ¿cuánto tiempo alcanzaste a estar allá? Yo estuve 6 años y medio, casi 7, trabajando más un semestre de interna. Entonces fueron un poquito más de 7 años que estuve metida ahí en el hospital. ¿Y alcanzaste a ser mamá en el proceso? Sí. ¿Sí? ¿Cambió un poco tu perspectiva al momento de la atención? Sí. Sí, cambió en el sentido de que yo estaba en segunda infancia, donde yo atendía a los niños mayores de 2 años hasta los 14 años, 11 meses, 29 días, y en algunos casos de algunas patologías o motivos de hospitalización, por ejemplo, pacientes oncológicos hasta los 18, 20 años, los niños con fibrosis quística en ese momento también se hospitalizaban hasta los 18 ahí. Pero yo igual tenía que ir a hacer algunas horas o algunos turnos al servicio de lactantes. Yeah. Y ahí yo noté la diferencia. Cuando yo volví de mi postnatal, que en ese tiempo eran 3 meses. ¡Ay, qué durísimo! Sí, terrible. Volví a lactantes a hacer unos turnos y para mí fue como súper choqueante. De hecho, me acuerdo que entré al servicio, recibí turno y era como que sentía un peso aquí en el pecho de que no podía atenderlos, porque en cada lactante o cada guaguita que yo veía acostada ahí en las cunas era mi hija. Sí. Entonces, eso me costó. Y lo usé igual a mi favor, o sea, como que traté de ser mucho más empática de lo que era antes con esa mamá también, porque al ser uno mamá ya logras realmente ponerte en el lugar de esa mamá que está sufriendo, que de repente no quiere hablar o que solo está llorando, o que se desespera un poco porque su guagüita no repunta o porque no le baja la fiebre o porque llora y no sabes qué es. Entonces yo creo que en ese sentido me ayudó un poco la maternidad. Sí. Importante momento del cambio de roles dentro del área de la salud. Sí. Cuando he tenido en algunas oportunidades clases con los estudiantes, yo les digo, deberíamos tener un momento en donde ustedes no solamente pasen como enfermeros y enfermeras o futuros enfermeros y enfermeras en su práctica, sino que también deberían tener una hospitalización, en donde ustedes sientan lo que es estar hospitalizado, porque es mucha vulnerabilidad la que tienes en un proceso de hospitalización, más si es real, o sea, sí, si estás con dolor, si estás con... dependes del otro, en todo sentido, para hacerte incluso el aseo, cosas que tú hacías normalmente tú, entonces creo que si no lo vives es difícil. Algunos y algunas lo entienden porque han pasado por proceso de un familiar, ellos mismos, ellas mismas, pero cuando no, es completamente ajeno. Sí. Solo vivirlo desde fuera, desde el estado más de poder, por decirlo de alguna manera, es distinto. Es distinto, sí. Y cuéntame tú, aparte del Calvo, ¿estuviste en algún área que fuera privada o solo trabajaste como en el área pública? Solo he trabajado en el área pública, en lo asistencial. Sí. En lo asistencial. Sí. ¿Y posteriormente te pusiste a hacer clases de inmediato? Sí. De hecho me llamaron, una amiga me trajo para acá, justamente a... Pero porque era muy buena. Sí. Espero que haya sido así, Sol. Sí, bueno, la Sol me llamó para venir a armar el equipo de pediatría en la primera generación de los enfermeros de acá de la Universidad Central. Así que... ¿Qué año fue, Marce? Eso fue el 2012. 2012. 2012 yo me vine para acá.
y fue un tremendo desafío porque, claro, yo había hecho unas clases aisladas en otra universidad donde me había llevado esta misma amiga y yo había estado como en el otro rol docente, así como de enfermera guía de internas de distintas universidades que llegaban allá al hospital, pero nunca había estado en aula. Entonces fue un tremendo desafío. Todo desde cómo articulo, cuento, no cuento cosas, así como de lo cotidiano. Después entendí que sí, que era súper importante, como para aterrizar un poco lo teórico. Y ahí fui como aprendiendo a hacer esta parte de la docencia y a tratar de transmitir este amor, esta pasión que yo siento por la enfermería pediátrica y tratar de traspasarla a un otro. Entonces, cada vez que llega un interno o interna de enfermería que te dice, profe, yo quiero ser interno o interna pediátrico, es como, bien, se logró. Sí, porque somos súper pocos en general. Sí, son poquitos. Entonces, cuando alguien se enamora también de eso, para mí es como súper gratificante. Sí, aparte que yo no sé si seguirá igual, pero yo recuerdo a mis amigas que se derivaron hacia lo pediátrico, sufrieron tanto porque en general las interrogaban el triple, el cuádruple, el quíntuple de lo que hacían interrogaciones a nosotras que estábamos en adultos. Era mucho más exigente, claro, había más rangos etarios, diferencias de una etapa hacia otra, entonces habían muchas interrogaciones y lo sufrieron mucho. Yo recuerdo cuando dieron el examen de grado. Era la que más sufría, la de pediatría. Sí, mira, lamentablemente tenemos esa fama, pero tiene que ver un poco con lo que tú dices, que la pediatría es muy amplia en cuanto a las diferencias. O sea, un lactante de 1 mes es súper distinto a un lactante de 18 meses. Y también muy distinto a un preescolar, un escolar y un adolescente, obviamente. Entonces tienes que manejar mucho conocimiento muy específico y además la enfermería pediátrica, yo siempre le digo a los estudiantes, de verdad que está hecha de detalles. Sí. Entonces, si no manejas esos detalles, no va a ser mucho quizás el cuidado o el aporte que puedes hacer en la recuperación del estado de salud de estos pacientitos. Sí. Y sí, somos exigentes porque los niños son mucho más lábiles y mucho más frágiles. Algunas cosas las toleran mejor quizás que el adulto, pero también cuando se descompensan, de repente cuesta mucho más traerlos a la estabilidad. Entonces, por eso es que en general nos caracterizamos por ser muy detallistas, de ir a la cosa muy específica y, como te digo, esto de que uno tiene que manejar muchos conceptos muy amplios, o sea, como en rangos muy amplios, ya que los signos vitales son distintos. No son los mismos, claro, la frecuencia cardíaca varía, no sé. Varía de acuerdo a la edad que tiene el paciente, en cambio en el adulto es como más estándar, ¿cachai? Sí. Y acá en pediatría es así. Ahora, claro, de lo que yo viví, también me tocó ver lamentablemente algunas situaciones que no son lo que uno espera dentro del mundo de la enfermería, donde había, no sé, hostigamiento, quizás un poco de maltrato hacia los internos, las internas o entre los mismos colegas. Afortunadamente yo nunca lo viví en primera persona y yo puedo decir, sí, que cuando yo estuve trabajando ahí en el hospital, el grupo humano que logramos formar con las enfermeras que estábamos en ese momento, y hablo de enfermeras porque éramos puras mujeres, quizás inconscientemente nos propusimos de que fuera un grato ambiente para todos los que pasaran por ahí, ya sea colegas o futuros colegas. Y yo puedo dar fe de que por lo menos esos 7 años que yo estuve ahí, la unidad de segunda infancia se caracterizó por tener un buen ambiente. Sí. Nosotras tratábamos siempre de apoyarnos mucho, de apoyar al otro. Teníamos como, yo siempre les cuento a mis estudiantes, porque acá en la enfermería uno no es que tú te titulaste y dejaste de estudiar, sino que sigues estudiando y sigues estudiando y sigues estudiando mucho. Entonces nosotros organizábamos como el día de estudiar algo, ya entonces una preparaba algo, no sé, pues ahí además llegan pacientes con cuadros clínicos muy extraños, entonces sí, que uno no maneja, entonces ya una lo estudiaba, se lo explicaba. Congénitas, que muchas veces uno no sabe. Síndromes muy raros, entonces una lo preparaba y compartía el conocimiento con las demás, y así nos íbamos entre todas potenciando y de esa manera favoreces también el cuidado.
Claro. ¿ya? Como la atención de enfermería que sea de calidad y segura. Entonces yo creo que todo eso nos ayudó mucho a evitar estas situaciones como inadecuadas quizás que puedan ocurrir de repente en algunos servicios clínicos. Y espero yo que estas futuras generaciones que nosotros estamos formando acá en la Universidad Central, de que tengan también ese compromiso de evitar el maltrato, de evitar el hostigamiento, porque al final somos todo un equipo y somos todos personas y todos estamos acá en este momento por lo mismo, que si tú estás en lo asistencial, tu objetivo principal y de todo el equipo es ayudar al bienestar, ¿cierto?, de ese paciente que tú tienes hospitalizado, independientemente si sea adulto, niño, en el servicio que sea. Sí. Entonces yo creo que hacia allá hay que tratar también de aportar, no solo en el conocimiento disciplinar, sino también en las relaciones humanas, que últimamente nuestra disciplina salió mucho en las noticias, ¿cierto?, por cosas negativas. Entonces hay que tratar de dar vuelta a eso y entender que estamos todos velando por lo mismo. Bueno, ahora salen en las noticias no porque antes no pasara. Sí. Ahora sale porque también se ha abierto al diálogo y a conversar esas cosas, porque también hay muchas leyes que han permitido que se converse, pero había muchas cosas que están ahí debajo de la alfombra, sí. Totalmente. Bueno, está súper entretenida la conversación, pero vamos a ir a la primera canción. Esta canción es de una cantante que me gusta mucho porque ella primero componía para otros como Selena Gómez, y después ella pasó a ser cantante y autora de sus propias canciones, así que esta como que se lo dedica ella misma y a todas nosotras. Sí. Muy bien. Vamos entonces con Elena Rosé, Me lo merezco. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Y ya volvemos con esta segunda parte del programa, en donde vamos a continuar hablando. Estábamos hablando fuera de aire con Marcela, pero vamos a seguir hablando sobre cuidados y también sobre pediatría, principalmente desde el área y la mirada desde la enfermería. Le preguntaba a Marcela que dentro de de tu experiencia clínica, cuando estuviste trabajando esos 6 años y posteriormente como profesora ya, ¿cuál experiencia te marcó o qué situación quizás en la que viviste te marcó y como que siempre la recuerdas para transmitirla? Porque a veces a uno hay cosas que te marcan más que otras. Sí, de hecho yo siempre saco esta historia como a colación con los estudiantes cuando uno tiene como quizás conversaciones un poco más cercanas, de repente que sean en las prácticas clínicas, cuando uno está con un grupo menor, entonces se da más confianza. O cuando me vienen a preguntar, así como que tienen la duda si se quedan con la pediatría o no y todo. Bueno, yo historias tengo un montón, ¿ya? Pero quizás yo tengo 2 como muy importantes en mi vida, que me enseñaron mucho a nivel como de la enfermería y también a nivel personal. Mira, por una parte, el haber conocido a los papás de los niñas y adolescentes con fibrosis quística, para mí fue súper potente, en el sentido de aprender de ellos como papás, porque el tener tu hijo con una enfermedad que no se va a quitar, que no se va a curar y que va a ir avanzando en el tiempo, y el ver a esos papás que tienen una fortaleza impresionante, me enseñaron de que uno como mamá o papá tiene que tener también esa fortaleza y agradecer porque tu hijo está sano. Aprendí mucho de esa agrupación de padres de fibrosis quística. De hecho, mantengo contacto hasta el día de hoy con varios de ellos, y también me dieron la posibilidad de conocer a sus familias, de estar en los procesos de duelo, de acompañarlos en los velorios, los funerales, porque es tanto lo que te acogen y tanto lo que te entregan y lo que te enseñan también, porque no sé, por haber conocido a los chiquillos con fibrosis cuando yo era interna y que ellos te dieran los tips, tía, abórdeme el catéter así, tía, aquí, tía, no sé, necesito que venga el kine, cualquier cosa, eso te marca mucho y te ayuda también, como que te ayuda a madurar
en el sentido personal y profesional. Entonces, para mí, ellos son como un aprendizaje y son personas a las que yo quiero mucho. Y por otra parte, tengo también el recuerdo muy presente siempre de un paciente que hizo un cuadro que partió con un dolor agudo en una extremidad inferior y finalmente desarrolló una enfermedad que era poco conocida, que bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una enfermedad rara, entre comillas, y de hecho este paciente era uno de los pocos casos que había a nivel mundial, que eran como 3 o 5 en total, y él era el primer caso pediátrico, donde vi el despliegue que hizo el equipo de salud del hospital en ese momento, buscando información, buscando evidencia para brindarle los mejores tratamientos. Pero a mí lo que me marcó fue todo lo que uno puede hacer y cómo tú también que uno cree que es poco, que es tu pega, pero el darte cuenta de que tú sí marcaste a una familia por ser como uno es, por ser empática en tu cuidado, en la entrega de tus cuidados de enfermería, y que de repente el no, o sea, a mí lo que me enseñó es esa situación de ese paciente en particular, es que no tienes tú que reprimir quizás lo que te nace por ser la enfermera. ¿Cachai? Claro. Porque nosotros con este paciente que le teníamos que hacer en algún momento peritoneo, diálisis y todo, cuando él estaba bien, nosotros seleccionamos canciones y en ese tiempo grabamos un CD con nuestras canciones favoritas. Entonces cada vez que me tocaba ir a hacerle la peritoneo diálisis, yo colocaba el CD y bailábamos entre medio. O sea, yo bailaba parada y él en la cama, claro, y se movía, cantábamos y todo. Y me tocó estar en el momento en que él falleció. Qué triste. Que fue en un turno de sábado, me acuerdo así, muy, muy claro, donde estuve con mi gran amiga Rocío, enfermera también, y nos tocó a las 2 estar de turno ahí y acompañar a esos papás en ese dolor, en ese momento, y que a nosotras también nos dolió mucho. Y el ver que el acompañar, el solo estar, también es cuidar, también sí, es un cuidado de enfermería. Uh-huh. No es solo el ir a pinchar, el que si le pusiste el líquido de la peritoneo diálisis o no, si le tomaste los exámenes, sino que de repente el solo estar, el tocarle la espalda, el tomarle la mano, el decirle necesitan un tiempo a solas, el cerrarles la puerta, el resguardar que nadie los vaya a molestar, eso también es enfermería. Sí. Y como te digo, yo agradezco mucho, mucho, mucho el haber conocido a todos los niños en general, pero principalmente a este paciente con su familia, y también a los niños con fibrosis quística. O sea, yo creo que son mi mayor regalo que me ha dado la enfermería pediátrica. Qué linda la experiencia, Marce. Yo no pude ser pediatra, a mí me gustaba mucho la pediatría, pero yo creo que lloré todo el internado. Pero así mal. Lloraba todos los días, sobre todo cuando iba con niños pequeñitos como neo. No podía. De hecho, mis compañeras me molestaban porque las que eran pediátricas, claro, querían hacer intervenciones, aprender y todo. Y yo lo único que hacía era pasear guagua, lo confieso. Lo único que hacía era tomarlas, hacerles cariño, cantarles. Porque de verdad que no me daba, no podía, me costaba mucho pincharlas, tuve que hacerlo claramente, tuve que aspirar y hacer distintos procedimientos, pero qué grato escuchar y saber que hay enfermeras y hay mujeres y hombres también que pueden ejercer la pediatría, porque en cualquier momento, cuando tu hija, tu hijo lo necesite, que haya profesionales de calidad, que muchas veces se necesitan y con esta empatía que tú describes y que tengan esta entrega también de servir a otros, porque no cualquiera tiene eso. Sí. Muchas veces se pierde un poco con este sentido como de que yo llegué a enfermería como para ganar plata y finalmente tienes que servir, o sea, si no tienes vocación, realmente que va a ser un camino muy complejo. Sí. Y para ti y para los que estén en tu entorno. Sí. Porque no es algo que tú puedas solamente costear como con plata, o sea, no se va a cubrir esa vocación. Si no está, es difícil encontrarla en el camino. Sí, no, y de hecho yo le digo a los estudiantes acá, yo le digo que uno para trabajar en esto tiene que tener vocación, porque
tú no vas solo a pinchar al paciente, a ponerle el medicamento o a tomarle el examen. Uno hace muchas más cosas y claro, hay turnos y turnos donde de verdad que uno no tiene tiempo para nada, pero uno tiene que hacerse el tiempo. Y no sé, pues en el caso de la pediatría, tienes que hacerte el tiempo de ir a tomar al paciente en brazos, de pasearlo, de sacarle los chanchitos, de mudarlo. O sea, no se nos va a caer el título porque estamos mudando, porque estamos haciendo una cama. El ir a sentarte de repente a que te cuenten un chiste o que quieren decirte, tía, ¿sabe qué? Sí. Tengo esta duda. Y es una duda así sí. que uno dice, ¿cómo? Pero ya, sí. Y uno va, no sé, por los turnos de noche. Yo hice pocos turnos de noche porque tuve la fortuna de entrar diurna. Entonces hacía algunas veces turnos de noche que me tocaba nomás, no sé, pues le hacía turno a las chiquillas y todo. Entonces, y el ir, no sé, que te decían, tía, me da miedo la oscuridad, y cosas tan mínimas que uno de repente se olvida porque estás muy enfocada en el quehacer terapéutico. Sí. Pero resulta que el ir, tomarle la mano, el cantarle una canción para que se duerma, o el pasearlo en brazos, o dibujar, o darle la comida, cosas que uno dice, ya, cosas básicas, pero para ellos es súper importante y de verdad que tú ves que mejora el ánimo y que ayuda también en el proceso de recuperación. Entonces yo, como te decía, siempre le insisto a los estudiantes acá de que uno tiene que tener esa vocación y tienes que empatizar con lo que está sintiendo el otro, porque si si a ti no te afecta el ver a otros sufrir, no sirves para esto. Cuestiónate en dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Sí. Justamente. Sí. Para todos los enfermeros y enfermeras que nos estén escuchando. Que nos estén escuchando. Y eso pasa no solamente porque no entraste con una vocación, eso también es importante como diferenciarlo, porque a veces pasa que los enfermeros, enfermeras y personas en general del área de la salud nos enfermamos también, nos desgastamos y uno de los signos que significa que puede estar pasando algo a nivel de salud mental es que tú ya no sientas empatía, sí. Sientas apatía, que tú ya no quieras enfrentar situaciones complejas, que ya no te interese. Eso también es algo que tienes que ver y tienes que ir o a terapia o tienes que ver qué está pasando en mí que me está haciendo sentir esto. Sí, y eso es súper importante, Caro, porque si yo no me cuido, difícilmente puedo cuidar a un otro. No se puede, de hecho es parte de una responsabilidad. Sí. Si tú quieres cuidar a un otro, tienes que estar bien. Sí. Es muy difícil cuidar a un otro si estás mal, o lo vas a hacer, pero a un nivel de desgaste infinito que te va a consumir. Eso también en la maternidad, eso es como en la vida. En la vida, sí. No, y te pueden pasar cosas que pueden desencadenar algo súper grave. Claro. En el paciente. O en un otro cualquiera, no necesariamente tu paciente. Entonces, por eso que es importante siempre estar al 100% cuando uno está a cargo de un otro, ya sea tus hijos, tus pacientes, tu equipo de trabajo, si estás en otro rol. Entonces, uno necesita estar con sus 5 sentidos bien alerta. Y estar analizándote constantemente. Sí. Cómo me estoy comportando, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy haciendo, por qué me pasa tal cosa. Porque muchas veces quizás no necesitas terapia psicológica, pero sí conversarlo con alguien más, con alguien con más experiencia, con el que tengas confianza, eso también sirve. Sí. Bueno, vamos a ir ya a nuestra segunda pausa porque se ha ido todo así de verdad que volando. Sí, de verdad que muy entretenido conversar de pediatría. Hace muchos años que no hablaba del área pediátrica, se me han venido recuerdos bonitos. Vamos ahora con una canción pop muy entretenida que es de un grupo argentino que mezcla humor, tragedia, pop y una estética muy bonita, antigua. Vamos con Miranda, tu misterioso algo. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Y acá regresando ya de este tercer bloque de Comunidad de Cuidados, estamos hablando con Marcela Nilsson. Ella es enfermera, fue enfermera pediátrica clínica, actualmente se dedicó al área de la educación, magíster en educación superior, y estábamos conversando también cómo pasó de todo este proceso del área clínica y las experiencias que he tenido, que han sido súper bonitas, hacia el área de la educación superior.
¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese paso? Sí, como te dije hace un rato, me llegó la oportunidad, gracias a mi amiga Sol. Ella me trajo para armar el equipo de pediatría, la primera generación de los enfermeros y enfermeras de la Universidad Central. Y aquí me quedé. Ya llevo harto años. Llevo 13 años ya aquí haciendo docencia. He visto salir a todas las generaciones de enfermería. Y ha sido como un proceso donde me he podido ir perfeccionando a través del magíster, bueno, el diplomado, después el magíster, de los cursos también que nos da la universidad, del autoaprendizaje, del compartir experiencias, del ir conociendo también a distintos equipos de trabajo. Y para mí ha sido súper gratificante el poder aportar en este proceso de formación de los futuros colegas de enfermería, con todo, pues desde lo pediátrico. He estado en educación para la salud también, he estado en primer año, que para mí fue un desafío súper grande llegar a primer año porque es todo distinto. Pero ahí con todas las ganas para tratar de traspasar este amor por la enfermería. ¿Estuviste con internas también? Estuve con internas también, sí, estuve coordinando muchos años, como 5 años el internado de enfermería y lo veía desde la coordinación, pero también supervisaba algunos internos pediátricos, obviamente. Bueno, también me tocó ver internos de adulto, así que ahí también fue un desafío súper grande el estudiar de adulto, porque para mí ese conocimiento de adulto está como muy escondido en mi bagaje de conocimiento enfermerístico, sí, pero estaba. Sí. Y nada, pues ha sido como un desafío súper grande y también aportando desde todo lo que sé, desde lo vivido y también desde el conocimiento como teórico, el mantenerme actualizada, porque ese también es un desafío para nosotros los que hacemos docencia, porque no es solo enseñar desde lo que tú aprendiste quizá en tu proceso de pregrado y tu experiencia, sino que tienes que estar actualizándote constantemente. Tienes que estar haciendo cursos, tienes que estar haciendo diplomados. Bueno, en el área de la salud creo que estamos un poco más quizá acostumbrados. En todas las áreas hay que seguir estudiando, pero en el área de la salud hay una responsabilidad creo que incluso mayor. Y bueno, y que es cuando estás con docencia, que también es otra responsabilidad el hecho de entregar el conocimiento actualizado. Sí. Sí, uno no se puede quedar en el pasado. No, aquí sí que no. Entonces, como un desafío súper grande. Y he tenido la suerte de trabajar con un equipo humano súper bueno. En todo este tiempo, yo creo que la carrera de enfermería de la Universidad Central se ha caracterizado por ser un equipo humano muy potente, muy apañador, donde estamos todas, en general, enfocadas en enseñar y enseñar bien. Y bueno, afortunadamente nuestros egresados están muy bien reconocidos en el mercado laboral, así que eso también te da la convicción de que el trabajo se ha hecho bien. Y actualmente yo ya no estoy en la carrera de enfermería, me fui, aunque me digan traicionera algunos, pero bueno, me fui. A uno se le presentan oportunidades laborales y yo creo que uno las tiene que tomar si siente que tiene las competencias para hacerlo. Y actualmente estoy como coordinadora de campos clínicos de la carrera de medicina acá en la Universidad Central, donde también ha sido un desafío en el sentido de estar en un área, en una disciplina que no es la mía de origen, pero donde sí he podido aportar mucho desde la gestión, ya que también es otra de mis áreas fuertes en cuanto a mi formación profesional. Y siento que a este grupo humano al que llegué también es muy pequeñito en comparación a lo que es enfermería, pero es un súper buen grupo humano donde me he sentido súper acogida, donde he podido desarrollarme laboralmente con todas las facilidades y las oportunidades y el respaldo que el equipo me ha brindado. Así que para mí ha sido súper grato este cambio, que llevo poquitos meses acá, pero ha sido súper bueno. Y el poder mostrar también lo que uno hace desde la gestión es como súper potente, siento yo. Y bueno, no he tenido contacto como directo en las aulas de medicina, pero sí ya he tenido contacto con los estudiantes a través de la coordinación de campos clínicos, porque ya tuvieron su primera experiencia práctica de su carrera, que la desarrollamos durante los meses de octubre principalmente y la primera semana de noviembre, y fue súper satisfactoria. Así que por lo menos lo que ellos han contado, la retroalimentación que nos han entregado ha sido bastante buena para su proceso
proceso de formación y desde el punto de vista de la gestión, también junto con Claudio, que es el docente de la asignatura, logramos llevar como todo el proceso súper ordenado y fue todo un éxito. Así que bastante contenta por ese lado y ya el próximo año voy a empezar a interactuar en las aulas con los estudiantes de medicina a través de cuidados y procedimientos clínicos. Así que ahí uno enseña las cosas más básicas también de lo procedimental que tienen que saber también los estudiantes de medicina. Así que bien. Súper entretenido. Oye, y dentro de la parte de gestión clínica, ¿qué desafíos has visto dentro de este proceso de gestionar campos clínicos? ¿Qué es lo que, digamos, ha sido más desafiante en este proceso para ti? El conocer cómo funciona el tema de los campos clínicos a través de los convenios asistenciales docentes que existen, el tener que responder como a muchas partes al mismo tiempo, que no es solo enfocarnos en que el estudiante tenga su oportunidad, sino que también tienes que cumplir con ciertas cosas para el campo clínico, el poder gestionar que cuenten los estudiantes con toda la implementación necesaria para que puedan ir a hacer esta experiencia práctica, el proyectarte, porque tú estás sacando ahora una práctica, pero te estás proyectando ya para el 2026-2027, que es lo que se viene, donde va a aumentar el número de prácticas clínicas. Entonces, eso sí. Estudiantes también. Y los estudiantes también, sí. Claro, porque ahora estamos solo con los estudiantes de segundo año en práctica, pero el próximo año vamos a estar con segundo y tercero en ambos semestres académicos. Entonces, eso ha sido un desafío, como el trabajar en el ahora, pero también pensando en el futuro. Como en 3 años más. Claro, sí. La Marce se ha tenido que multiplicar. La Marce de ahora ha llamado a la del 2026, del 2027. Denme la fuerza. Y sin perder el foco de la hora. Entonces, como yo creo que eso ha sido un desafío. Sí. Pero bien, yo creo que igual, si no estuviera el equipo humano que hay tanto en el resto de los coordinadores de campos clínicos de la facultad, en las otras carreras, y el equipo de medicina, para mí hubiese sido súper cuesta arriba este proceso. Así que ahí estamos terminando, yo espero, el proceso de adaptación ya para empezar quizás con mayor autonomía y mayor seguridad también lo que viene para los próximos años. Qué bueno, sí. Me alegro mucho que hayas tenido ese recibimiento en tu nuevo espacio laboral. Para las personas que nos están escuchando, sean estudiantes, profesionales de la salud, ¿qué le dirías tú como mensaje de quizás, no sé si motivacional, pero de tu experiencia dentro de lo que viviste como enfermera clínica hacia tu paso a la educación y hacia tu paso más como a la gestión? ¿Qué aprendizaje quizás más global tendrías sobre este paso de vida o este curso de vida tuyo? Primero que a uno le tiene que gustar lo que uno hace. Si no te gusta, ya es una dificultad más que tienes para desarrollar tu trabajo. Entonces yo creo que eso primero es una de las cosas más importantes, que te guste lo que estás haciendo. El mantenerte actualizado, el aceptar los comentarios, las críticas constructivas que te puedan hacer las personas que te rodean en tu quehacer profesional. Yo creo que eso es clave, el respetarnos como personas en todas las direcciones y con todos los actores que están en tu trabajo. Yo creo que eso es fundamental, porque eso te ayuda a crecer, a objetivar también lo que tú estás haciendo, porque de repente uno dice, estoy haciendo todo mal y resulta que no es así, o uno cree que también está haciendo todo bien, pero tampoco puede que sea 100% así. Entonces yo creo que el escuchar es clave y el aceptar lo que las otras personas que ven tu desempeño te puedan aportar es súper gratificante. Y yo creo que otra cosa que es muy importante en las relaciones laborales es el reconocimiento del trabajo que hace el otro. Uh-huh. Yo creo que es súper importante el reconocernos, porque muchas veces se nos olvida y nos reconocemos quizás solo lo negativo, cuando te equivocaste, cuando te faltó algo. Pero de repente el que te digan, oye, súper bien lo que hiciste, es súper rico porque te da seguridad también a ti como persona y como profesional. Entonces yo creo que esa es una habilidad que debemos desarrollar todos. Y el entender que no trabajamos solos, que trabajamos en equipo. Y trabajamos en equipo para un otro
quizás en este caso actualmente es hacia el estudiante. Claro. Pero cuando estás en lo asistencial es hacia el paciente y su familia. Si estás en gestión es hacia tu equipo de salud, de trabajo, tu equipo de salud. No sé si estás en lo asistencial, si estás acá en la universidad, hacia tu equipo docente, equipo directivo. Entonces yo creo que eso es súper clave, o sea, como el aprender a escucharnos, el saber trabajar en equipo, el reconocerse a sí mismo, que si bien yo esto lo puedo decir ahora porque siempre me ha costado mucho como el decir sí, yo hago bien la pega, sí, yo soy un aporte, me costó mucho tiempo el valorarme así, pero ahora que lo aprendí a hacer, obviamente sin que se te vayan los humos a la cabeza, pero ahora que lo aprendí a hacer, de verdad que te da un plus y te ayuda a ser mejor finalmente. Sí, muchas gracias, Marce, por acompañarnos hoy día. Bueno, no le tengan miedo a las oportunidades, ya sea laborales, de formación, de ningún tipo, como que aventurarse también a descubrir qué cosas te gustan, porque muchas veces puede ser, también es otro punto, dentro del área de la enfermería uno va variando, a veces te gusta hacer clínica, otras veces vas variando y ya hay un punto en donde dices quiero hacer otra cosa. Todo está permitido, pero siempre con responsabilidad. Sí. Y haciendo las cosas, digamos, con amor también, creo que es algo importante. Así que gracias, Marce, por tus palabras, por tus consejos. Y los vamos a dejar ahora con la última canción que nos trajo Marce, porque acá generalmente las canciones las traen los y las invitadas. Así que vamos con una canción que es un poco más tranquila, una balada de rock. Who's Mustang? The Reasons. Radio U Central 107.1 FM presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, siempre con la compañía de Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hasta el próximo capítulo.